Lo que parece ser una tarde normal en un parque no resulta que es como siempre ha sido. Una niña de 3 años jugando de forma inocente en el parque es atacada por un hombre, es golpeada. Mientras tanto, entonces la madre, al ver esta escena, se llena de mucha indignación, tratando de salvar a su hija entre lo que más pueda y está a su alcance hacer. Pero tú, ¿qué harías ante tal escena en la que una persona inofensiva, pues en este caso necesita un rescate, necesita ser auxiliada? ¿Será que procederás a actuar con indignación como esta madre o incluso dejarás que la ira te embauque totalmente tus sentimientos, incluso dejando de que tus sentimientos y tu razonamiento sea nublado simplemente por el enojo? De la misma forma, nos hacemos la pregunta, ante tanta maldad que surge en este mundo, ¿será que hay una respuesta para el mal? Si quieres saber un poco más sobre cómo actúa Dios ante el mal e incluso ver si la ira del Señor es en correspondencia a su amor, te invito a que repasemos en esta semana nuestra lección número 5, la cual es titulada La ira del amor divino. Quédate aquí. Bienvenidos nuevamente, apreciados amigos. Una semana más estamos aquí en nuestro canal de Relatos de Esperanza, compartiendo lo que es el repaso de la lección de escuela sabática. Y si aún no te has suscrito a tu canal de YouTube, ve breve y ya suscríbete. Aquí abajo te dejo el nombre del canal, Relatos de Esperanza. Recuerda que este es un canal con un mensaje de esperanza para cada uno de ustedes. Si aún no te has suscrito, ve y hazlo pronto para que puedas gozar del contenido que subimos semanalmente y también para que puedas compartir con otras personas que aún no han conocido de este maravilloso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y recuerda también, por favor, apoyarme con un like si te gustó este video. De esta forma estás contribuyendo a que el video pueda ser reproducido y pueda ser visto para muchas más personas, así que ya sabes, suscríbete a tu canal de Relatos de Esperanza. Y como lo estaba diciendo hace un momento, de la misma forma como en esta escena que, aunque parece ser un poco surrealista y no real del todo, vemos aquí de que, así como en este ejemplo que di en la introducción, pareciese de que muchas veces la situación en la que estamos viviendo, Dios no hiciese nada ante el mal. Sin embargo, vamos a estar viendo durante el repaso de nuestra lección de que Dios, incluso para el momento que incluso pareciese estar sin respuesta, hay una respuesta en su debido momento. El versículo de esta semana, mis apreciados amigos, que vamos a estar analizando dentro de la lección, es el Salmo capítulo 78, el versículo 38, el cual nos dice de la siguiente forma: Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Noten aquí, mis amigos, de que la compasión de Dios muchas veces pareciese de que a un lado hiciese lo que es la justicia. Y aunque muchas veces las personas quieren tener este pensamiento de que Dios es amor, pero a pesar de que Dios es amor, muchas veces queremos alejar el pensamiento de que Dios también sea justo. A muchos les irrita la idea de ver un Dios compasivo y que también al mismo tiempo sea un Dios que en este caso haga juicio. Pero vamos a estar conciliando esta idea porque es una idea que parece ser muy contradictoria a lo que hemos visto durante todas estas semanas anteriores sobre el amor de Dios y que Dios es amor. Y vamos entonces a estar observando en el repaso de nuestra lección
de que la ira de Dios es siempre una justa respuesta ante el mal y el dolor que muchas veces pareciese estar sin respuesta, pero que el Señor trata de la medida de lo posible, dar una respuesta en el momento adecuado, dado pues que muchas veces los seres humanos esperamos una respuesta totalmente distinta a lo que Dios realmente ha prometido dar como respuesta. Y también vamos a ver de que la ira divina es otra expresión del amor de Dios hacia cada una de las personas, porque si bien es cierto, Dios es amor, también Dios es justicia. Pero sin más que decir, vamos entonces a nuestra primera parte de la lección que vamos a estar viendo dentro de esta lección, que sé que promete ser muy, pero muy interesante y de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes y claro que sí, de mí también. Para iniciar entonces a ver lo que es esta parte de lo que es la lección, vamos a estar viendo la parte que dice afligido por el mal y que corresponde al día domingo. En esta parte de la lección vamos a estar viendo el Salmo 78 y aunque es un salmo bastante extenso, hay ciertos versículos que he seleccionado para que podamos ir viendo el detalle de este día de la lección. Acompáñame al Salmo 78 y vamos a estar comenzando en el versículo 8. Salmo 78, el versículo 8 nos dice de la siguiente forma: y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Saltemos ahora al versículo 17, al versículo 18 y 19. Dice así: pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Vamos ahora al versículo 21 y 22. Y lo oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído, ni habían confiado en su salvación. Versículo 38 y 39. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Nota entonces de que aquí dentro de este salmo podemos observar cómo el pueblo de Israel tuvo un ciclo al cual muchos expertos dicen que es el ciclo de rebelión. Este es un salmo que, si bien es cierto, no es para alabar exactamente a Dios por su misericordia y sus grandezas. Es un salmo que en realidad nos muestra la triste historia del pueblo de Israel y cómo el Señor tuvo piedad de su pueblo. Notemos aquí que hay varios puntos a destacar. El Salmo 78 hace un recorrido de la historia de Israel desde su comienzo hasta el tiempo del rey David. Pero nota aquí de que hay algunos puntos a destacar dentro de esta lección y que, como hace un momento decía, es lo que se conoce como el ciclo de rebelión. Ahora, esto del ciclo de rebelión, ¿a qué se refiere? Pues bueno, el ciclo de rebelión no es más que la parte en la que, número uno, el pueblo se rebela y comete horribles acciones. Vamos a encontrar de que hubo una acción que fue bastante tediosa, diría yo, en este caso para Dios primeramente y en segunda instancia para el mismo pueblo. Vamos a ver a continuación lo que nos dice la palabra de Dios, en este caso en 2 de Crónicas capítulo 36, el versículo 16, y que nos ilustra este punto que estoy diciendo en cuanto a las cosas que el pueblo solía hacer. 2 de Crónicas capítulo 36, en el versículo 16, leemos de la siguiente manera: pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Nota aquí entonces de que esto fue totalmente degenerativo. Aquí hay un ejemplo de lo que el mismo pueblo
hacía, entre tantas maldades que hacía, vemos aquí de que menospreciaban directamente lo que era el consejo divino. Hay otras partes de la Biblia que nos mencionan de cómo el pueblo caía en total apostasía. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 23, vamos a ver cuán degradante el pueblo de Israel había caído en una total apostasía y que se había apartado totalmente de Dios. En Ezequiel capítulo 16, el versículo 23, leemos de la siguiente forma. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, verso 24, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Vemos de esta forma de que el pueblo se apartaba constantemente del Señor, provocando entonces la ira de Dios. Entonces es lo que vemos aquí, que el pueblo se rebela y comete incluso acciones muy, pero muy terribles, llegando incluso hasta sacrificar inocentes niños y pasar a sus niños por el fuego. Entonces vemos aquí de que el ciclo de rebelión es tan degenerativo que ahora esto despierta la indignación del Señor. Pero no solamente vemos esta parte. Si nosotros volvemos al Salmo 78, vamos a encontrar de que en realidad el pueblo había rechazado lo que era la protección del Señor. Y al rechazar la protección del Señor, vemos entonces de que Dios retira su presencia no porque Él no quiera cuidar a su pueblo, sino porque realmente es la respuesta del mismo pueblo ante lo que sería apartarse de Él. Por otro punto es que el pueblo padece la opresión de las naciones circundantes. Muchos ejemplos de esto lo encontramos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, por ejemplo, en el capítulo 10, encontramos la historia de que el pueblo estaba tan oprimido por las naciones vecinas, las naciones cananitas, de los cananeos, y que pues en este caso hacía de que este pueblo sintiese la necesidad de buscar a Dios nuevamente. Dios en su misericordia levanta entonces lo que son los distintos jueces, cuyo nombre pues lleva este libro, el libro de Jueces, en el que el pueblo reconocía que había pecado y entonces Dios levanta ahora estas personas que los librarían de la opresión. Y entonces vemos de que luego cuando el pueblo padece la opresión de las naciones circundantes, como consecuencia de esto claman a Dios por ayuda y pues claro, Dios los escucha y los libera. Pero lo más triste del caso es de que si el pueblo viese lo que Dios hacía por ellos y cambiaban de actitud, pues sería maravilloso. Sin embargo, vemos de que no fue así todo el tiempo. El pueblo se revela incluso peor de como se había revelado la primera vez. Entonces, notemos aquí de que en realidad esto es algo que nos debe llevar a ver de que por encima de que muchas veces nosotros nos sentimos llenos de dolor, llenos de tantas dificultades, tendemos a repetir la misma historia. Quizás no al grado de que sacrifiquemos niños o que practiquemos idolatría o que hagamos cosas repugnantes como el pueblo de Israel lo hacía, pero también nosotros muchas veces en nuestro caminar con Cristo hacemos esto de que muchas veces desconfiamos en las promesas del Señor, que muchas veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones o incluso muchas veces también llegamos a interpretar lo que Dios ha revelado en su palabra conforme a nuestro propio criterio y no dejamos que Dios hable en su palabra. Sin embargo, mis amigos, vemos aquí de que Dios en su misericordia siempre ha tenido piedad de cada uno de nosotros. A pesar, dice, de que nosotros, dice, demostremos esa infidelidad y que las expectativas sean razonables e incluso de lo que Dios espera a nosotros. Dios en su misericordia, como dice el Salmo 78, verso 38, es misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Notemos entonces y veamos aquí tan solo un pálido reflejo de lo que el Señor puede hacer por nosotros. Y lo puede hacer también hoy, si nosotros entregamos nuestros corazones a Él sinceramente. Así que no dejemos pasar por alto la misericordia del Señor. Y si hemos errado, vayamos a Él con confianza, porque en Él encontraremos oportuno socorro y habrá una gran esperanza y un motivo para salir adelante. A pesar de las circunstancias, tenemos un Dios
que no se olvida de ti ni de mí. Otra parte de la lección que me llamó mucho la atención es que Dios es lento en airarse. Y esta parte de que Dios es lento en airarse nos hace recordar lo que es la historia de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás y vemos que la historia de Jonás, conocido porque se lo tragó una ballena, que estuvo yendo de Nínive para Tarsis porque no quería ir a Nínive. Y que es una historia que incluso llama la atención de los pequeñines. Aquí notemos entonces de que realmente hay algo más allá de esta historia. En Jonás capítulo 4, el versículo 2, hay una parte que la palabra de Dios nos insta a que prestemos mucha atención. Leamos con atención Jonás capítulo 4 en el versículo 2. Así que oró a Jehová y le dijo: Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Oh, sí, muchas veces tomamos esta actitud de Jonás, que Dios, sí, se enoja ante el mal porque Él es amor y Él no aprueba la maldad. Pero vemos también de que hay dos puntos a ver de esta lección. En primer lugar, aquí se ve demostrada la dureza de Jonás en cuanto al sentir que él tenía por los ninivitas. Él se enoja, según el versículo 1 del capítulo 4, se enoja porque Dios no destruye a Nínive. Lo que los asirios habían hecho a su pueblo, Israel, había sido muy, pero muy lamentable. Jonás vivió dentro de esta época en la que los asirios ahora dominan la parte norte de Israel. Habría razones para estar resentido por tales acciones. Sin embargo, aquí vemos de que es manifiesto que a pesar que Jonás fue a Nínive, después de aquella experiencia con el pez, y que Dios ahora le da la oportunidad a Jonás de ir a Nínive, vemos que el mensaje que Jonás dio realmente no había transformado el corazón de él. Sí había transformado el corazón de las personas, pero no había hecho un cambio en él. Miren lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, de la página 439, que nos dice de esta forma: el amor divino dirige sus más conmovedores llamamientos al corazón cuando nos pide que manifestemos la misma tierna compasión que Cristo mostró. Nota aquí de que Cristo mostró compasión por todos nosotros. Sin embargo, aquí vemos de que muchas veces un corazón que no ha sido transformado por el poder de Dios a través de su gracia y su misericordia nos lleva entonces a que, si no hemos experimentado esta transformación, no tengamos amor por los demás. Pero este es el llamado que Dios nos hace, de que mostremos compasión con los demás. Así como Dios es lento para airarse, Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros. La expresión que muchas veces se traduce como longánime o tardo en enojarse, se podría traducir como algo así como largo de nariz. Es decir, en el idioma hebreo la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz y la longitud está representada metafóricamente el tiempo que tardaba, en este caso, pues uno en enojarse. Entonces vemos aquí que Dios tiene, así como una nariz muy grande, tiene pues mucho, pero mucho tiempo para él llegar a enojarse. Dios es narigudo en el sentido de que es longánime para enojarse con nosotros y al contrario nos llama a una conversión. Entonces notemos que la palabra del Señor nos insta a que, pues más allá de lo que nosotros muchas veces deduzcamos o digamos, lleguemos a mostrar esa compasión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 en el versículo 25 y 26. Romanos 3, 25 y 26 nos dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tenemos entonces un Dios que, más allá de condenarnos, nos llama más bien a través de las situaciones que muchas veces
enfrentemos, nos llama a ver a ese Redentor que se hizo ira por nosotros. Cuando digo que se hizo ira por nosotros, porque decidió cargar los pecados de cada uno de nosotros. Sin embargo, lo hizo no porque él fuese pecador, sino que muy por el contrario, decidió llevar una culpa que no le pertenecía. Y por eso vemos aquí de que la ira que nosotros merecíamos de morir eternamente, de morir incluso por nuestras acciones de forma física, el Señor Jesús las experimentó a través de la muerte en la cruz, y claro que sí, venció la muerte eterna a través de su resurrección, y ahora a través de él tenemos, mediante la fe en él, esa misma oportunidad. Hoy es el día que le podemos dar nuestros corazones al Señor, para que la ira del Señor no sea derramada sobre nosotros, sino que al contrario podamos salir de ella y no caer en los mismos errores que nuestros pasados hicieron, ya sea por ignorancia o incluso por terquedad. Hoy Dios nos llama a que cambiemos nuestros corazones y le entreguemos completamente nuestras vidas a Él. La siguiente parte de la lección, la parte del día martes, nos dice indignación justa. En la parte de la introducción yo estaba haciendo mención de un ejemplo que puede ser algo irreal, a como puede ser algo real, porque se pueden dar circunstancias peores de la niña que estaban, en este caso, golpeando en el parque. Hay muchas situaciones peores que esta que en nuestro mundo sucede. Y esto nos trae lo que es una indignación injusta, porque muchas veces nos indigna el hecho de que estemos atados a circunstancias que no nos permitan resolver muchas cosas. ¿Cómo actuamos ante, por ejemplo, cuando una persona menor es abusada? ¿Cómo actuamos ante la crisis económica que se está dando en muchos de los países? ¿Cómo actuamos, por ejemplo, ante los inmigrantes que en Estados Unidos, por ejemplo, están siendo, pues en este caso, enviadas a sus países, deportadas, y que pues incluso los recursos humanos o los derechos humanos de las personas no se hagan presentes? Vemos aquí entonces de que hay injusticia por todos lados. Y esto no es ajeno al tiempo de Jesús. Nosotros leemos, por ejemplo, en San Juan capítulo 2, versículos 14 y 15, si me acompañan a esta parte del Evangelio. Hay muchas otras citas en el Evangelio que nos hablan de la purificación del templo que Jesús hizo, pero me voy a concentrar solamente en Juan capítulo 2, versículos 14 y 15, y notemos aquí que lo que Jesús mostró en ese momento fue una precisamente indignación justa por lo que estaba sucediendo. Leamos el versículo 14 y 15 de San Juan 2. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Nota aquí entonces de que el Señor estaba muy molesto porque la casa del Señor, que era motivo de oración y para adorar al Señor, se ha convertido en una cueva de ladrones. Aquí vemos la total indignación del Señor por estas malas acciones que se estaban haciendo. Y aunque en nuestros días no se haga comercio de esta forma tan abrupta como en el tiempo de Jesús, hay situaciones que muchas veces dentro de la iglesia también podrían ser acciones que indignen al Señor, como por ejemplo cuando estamos en el momento de adoración y que permitamos cosas que no son correctas dentro de lo que es el servicio religioso, cuando por ejemplo incluso introducimos elementos que no tienen nada que ver con la verdadera adoración al Señor, y esto muchas veces hace de que muchos líderes incluso se lleguen a callar estas cosas, o que incluso también las personas que están como feligreses dentro de la iglesia participen de estas acciones, hacen de que se vuelva a repetir la misma historia. O cuando incluso llegamos a comerciar con la religión en nombre de un supuesto grupo cristiano que profesa seguir a Dios. Hoy tenemos muchas cosas que nos hacen ver de que la historia no es ajena a nuestros días. Se comercia incluso con el evangelio, llamándose evangelio de prosperidad, que te promete incluso una mejor solución económica. Pero estas situaciones no son desapercibidas o pasadas por alto. Hoy el Señor también nos llama a que
podamos hacer frente a estas situaciones. Pero también al hacer frente a estas situaciones, corremos el mismo riesgo también de que dentro de la iglesia causemos divisiones. Mira lo que dice el deseo de toda la gente en la página 277 y quiero que prestes con detenida atención lo que dice esta cita sobre lo que estoy tocando. Mira lo que dice la siguiente cita. Muchos son celosos en los servicios religiosos, mientras que entre ellos y sus hermanos hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. Dios exige de ellos que hagan cuanto puedan para restaurar la armonía. Antes que hayan hecho esto, no puede aceptar sus servicios. El deber del cristiano en este asunto está claramente señalado. Entonces vemos aquí de que si bien es cierto, hay indignación muchas veces por las cosas injustas que suceden, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, suceden cosas que hacen de que pues nos indignemos. Pero también, como dice allí, hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. Es muy triste y lamentable cuando, por ejemplo, en una junta de iglesia, y que aunque no estén de acuerdo algunos hermanos, lleguen incluso al punto de pelearse, donde se supone que es una junta para tratar cosas exclusivas de la iglesia, para el progreso de la obra de la iglesia, y se lleguen a puntos de discusión que han llegado a herir muchos hermanos. Esto es muy triste porque nos hace ver de que realmente hay poca madurez en este sentido. Pero el Señor nos llama a que, si bien es cierto, no hagamos eco a las cosas malas, sino que al contrario, podamos pararnos y hacer frente a las cosas buenas, pero sobre todas las cosas con amor. ¿De qué forma entonces nosotros podemos incluso llegar a caer en ese error? De que supuestamente por indignación hagamos caso a sentimientos que no son racionales. La pregunta que nos hacía la lección al respecto de esto es muy interesante y dice así: ¿cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta como si fuera justa indignación? ¿Por qué es tan fácil cometer ese error y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil pero real? Yo contesté de la siguiente forma: permitiendo que nuestras emociones y sentimientos sean sujetos únicamente en Cristo y Él sea el que nos guíe. Y es tan fácil de cometer ese error porque tenemos una naturaleza caída, o sea, en este caso de que una ira supuestamente, pero que tiene sentimiento egoísta, precisamente por eso, porque tenemos una naturaleza caída y pecaminosa, la cual debe ser santificada por la presencia de Cristo en nosotros. Mis amigos, únicamente la presencia del Señor es lo que puede hacer la diferencia en nosotros. Participaremos de una indignación, en este caso justa, pero dominados por la presencia del Señor. Más allá de lo que el Señor Jesús hizo en el templo, el Señor Jesús nos quiere dar una gran lección aquí, y es de que aunque veamos muchos abusos que se cometen, siempre debe llevar a una reforma, y esa reforma debe ser interna primeramente, para que de esta forma el cambio pueda darse en otras personas. Seamos parte de la solución y no del problema. La parte del día miércoles es titulada Dios no se complace en afligir. Muchas veces se concibe la idea de que Dios se goza en hacer daño, o de que como Él está enojado muchas veces envía castigos. Pero esto es una idea totalmente errada. Mira lo que dijo el siguiente teólogo William L. Lane en su libro Hebreos del 1 al 8, en inglés es Hebrews 1-8. Este libro fue publicado en el 2002, en la página 86. Él dijo lo siguiente: la ira de Dios no se despertó por un solo incidente, sino por una tendencia persistente, a rechazar su dirección. Lo que sucede muchas veces, y que nosotros llamamos como que supuestamente Dios está enojado, es una forma de responder Dios a que hemos hecho caso omiso a sus llamados. Cuando el Señor nos llama muchas veces, a través de estas acciones que suceden, no es porque ya nosotros no sepamos, muy por el contrario, sino porque Él ya ha dado advertencias. Sin embargo, nosotros hemos hecho caso omiso a los llamados que Él hace.
Esto es relacionado como en el caso de una azafata, que una azafata en el avión da las instrucciones de cómo tener seguridad durante ese vuelo para que usted esté tranquilo, de cómo protegerse de todo lo que vaya a suceder. Llámese de que si hay que hacer un aterrizaje forzoso o si hay una descompresión dentro de la cabina, cómo protegerse en ese momento. En fin, muchas instrucciones que se dan es con la motivo, la razón de que usted esté protegido. Si usted no sigue estas recomendaciones que se dan dentro del avión, usted entonces podrá correr el gran riesgo de sufrir las consecuencias de no seguir esas instrucciones. Y el hecho de que usted sufra estas consecuencias no es culpa de la azafata o de la aeromoza o auxiliar de vuelo. De la misma forma, el Señor ha dejado leyes que si nosotros no cumplimos, y note que cuando digo cumplir, lo digo no porque nosotros ahora guardemos ley para salvarnos, sino porque las leyes que Dios deja son para llevarnos al que es el autor de la salvación. Entonces, las leyes de Dios muestran la forma en cómo Dios gobernó su pueblo, los requerimientos que Él pedía para su pueblo y evitarle de esta forma una destrucción a Israel en manos de esas naciones circundantes que eran una amenaza y un gran peligro para ellos. Sin embargo, vemos de que Dios, por más que trató de hacer grandes cosas con su pueblo, realmente el pueblo al final no lo agradeció. Por eso que en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, dice que por encima de todo lo que Dios hizo con su pueblo, ¿qué más podría hacer yo a mi viña cuando en realidad yo me he preocupado por mi pueblo? Y nota lo que dice el Salmo. Quiero que me acompañes a Salmo capítulo 81, en el versículo 11 y 12, leemos de la siguiente manera. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Aquí entonces es claro de que ya por encima de lo que el Señor ha dicho, pues no quieren hacer caso a sus consejos y los deja que caminen, dice aquí, que caminen en sus propios consejos, es decir, en sus propios razonamientos. Nota aquí lo que dice una cita en el libro En los lugares celestiales de la página 274, lo siguiente. Nuestro Padre Celestial no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, Dios realmente no se complace en estar mandando juicios o porque Dios está enojado, Él manda juicios, sino muy al contrario. Cada una de estas acciones son respuestas amorosas hacia nosotros, así como un padre amoroso disciplina a su hijo, según lo que dice Deuteronomio 8:5 y en Hebreos 12:10, porque el Señor reprende al que ama como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, por lo tanto, muchas de estas acciones que el Señor hace o permite en su pueblo son una respuesta a nuestras malas acciones, para que podamos hacer una reflexión, un alto a muchas de ellas y que de esta manera nosotros podamos entregar nuestros corazones a Dios y permitir que el cambio se realice en nuestras vidas. Vamos a pasar al último punto de la lección, el cual es mostrar compasión. Dentro de lo que hemos visto hasta este momento, podemos observar de que realmente lo que el Señor hace en nosotros o que permite en este mundo muchas veces es una respuesta a lo que muchas veces nosotros hemos decidido. Nota de que la ira del Señor se manifiesta por dos razones, porque Él, como es amor, muestra su indignación justa por aquellas cosas que son malas y que causan daño a sus propios hijos, ya sea porque son inducidas o porque son incluso autoinfligidas. Lo que sí es cierto es que el Señor le molesta el pecado, Él le molesta las consecuencias que el pecado puede traer, y es por ese motivo de que el Señor ha permitido muchas veces que algunas cosas pasen, no porque Él se complazca en destruir, sino muy por el contrario, porque son enseñanzas que nos da el Señor para que nos podamos volver a Él. Pero también vemos aquí de que la ira que el Señor muestra es en cuanto a la impenitencia que tenemos. Muchas veces como pecadores no queremos escuchar la voz de Dios y llegará un momento en el que todas las cosas malas y perjudiciales de este mundo tendrán un fin.
Puesto que Dios es amor también, si usted no está dispuesto a aceptar lo que el Señor desea para usted, es como tratar de vivir una, digamos, una vida así comparada como una lámpara que aunque sea un depositario de luz, pero si no está conectado a la fuente de energía, vendría siendo la misma situación. Es como pretender vivir una vida eterna sin Dios dentro del sufrimiento y del dolor. Entonces, por esa razón es que Dios, aunque está dispuesto a perdonar, Él también está dispuesto a no excluir o dejar por fuera la justicia. Dios también es un Dios justo y que en medio de su justicia, Él deja de que muchas cosas tengan que ser juzgadas según el juicio que es correcto de Dios. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 10, el verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces nota de que el juicio es dado solamente a Dios, porque solamente el juicio que Dios hace puede ser perfecto y es en este caso beneficioso para ambas partes, tanto para las personas que están sufriendo los agravios y las situaciones muy difíciles que les toca enfrentar, como también para aquellas personas que cometen estas maldades. Entonces, es totalmente imposible tratar de vivir una vida separada de Dios, porque como les decía, Dios es el dador de la vida. Y es bien cierto que Él nos da libre albedrío a cada uno de nosotros, pero también en ese libre albedrío también está la toma de decisiones. La pregunta que muchas veces yo me hago: ¿hasta cuándo estará la gracia de Dios para cada uno de nosotros? El Señor ha tenido mucha paciencia conmigo. En realidad ha tenido mucha paciencia a lo largo de todo este tiempo, pero a través de las situaciones que me ha tocado enfrentar, he podido ver cómo el Señor me ha ido disciplinando y cómo el Señor incluso me ha ido enseñando lo que tengo que hacer correctamente para agradarlo y para tener una vida conforme a su voluntad. Hoy también el Señor nos invita a cada uno de nosotros de que no tomemos la justicia por nuestras manos, sino que dejemos todo a Dios y que dejemos que en el tiempo que el Señor decida hacer sus juicios, podamos tener una vida sosegada y tranquila. Vamos entonces a ir cerrando con la última parte del estudio, la parte del día viernes, que es para estudiar y meditar. Quiero compartir con ustedes una pequeña cita que está en el libro Patriarcas y Profetas. Voy a estar leyendo solamente un pedazo, las citas de la página 294 y 295, pero mira lo que dice. Era necesario castigar ese pecado, o sea, el pecado de idolatría, de idolatría y rebelión, para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a los pocos. Entonces, notemos que en esta cita, que hace mención sobre el becerro de oro, del pecado que el pueblo hizo allá al pie del monte Sinaí, aquí también es una enseñanza para nosotros, y es de que las acciones que unos cuantos cometen afectan a muchos si no se toman las medidas correctas. Y es lo que la lección nos está llevando a ver, de que aunque parezca extraño, un Dios que es amor, ¿cómo es que también va a destruir? Bueno, va a destruir no porque Dios se complace en destruir. Dice Isaías 28:11 que esa es la obra extraña del Señor, porque el Señor crea, Él no mata o Él no destruye, sino que Él realmente desea que nosotros podamos tener vida. Pero aunque esta obra parezca extraña para Dios, será digamos que la última parte del amor de Dios, porque usted se imagina vivir en un mundo lleno de pecado, lleno de dolor, de tormento, sufrimiento, de vicios, y en el que las personas vivan así eternamente. La vida no tendría ningún sentido. Entonces, en resumen, podemos decir que Dios siempre actúa con justicia. Tenemos un Dios que no aflige voluntariamente. Esto está en Lamentaciones 3:33.
La ejecución del juicio es siempre un último recurso precedido por una advertencia y una vía de escape. El Señor nunca hace nada al garete, sino que Él nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Un claro ejemplo es cuando Canaán, por ejemplo, pasaron casi 450 años y después de esos 450 años fue que Dios derramó juicio sobre estas naciones vecinas. Y tenemos un Dios que es amor y no desea que nadie muera. Segunda de Pedro 3:9 nos habla de que el Señor retarda su promesa. Pareciera que la retardara, como algunos piensan, pero Él realmente es longánime, es paciente con nosotros para que podamos proceder al arrepentimiento. Y en Ezequiel 33:11 dice que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que muy por el contrario quiere que nosotros nos volvamos a Él. Por eso entonces Dios no va a permitir que el mal continúe por siempre, pero para eso, mis hermanos y amigos que escuchan este repaso, nosotros tenemos que entregar nuestras vidas totalmente a Dios, porque si no le entregamos nuestras vidas a Dios, tristemente nos pasará eso. Vamos a sufrir las consecuencias de ese castigo. Yo quiero concluir en este momento con una última cita antes de hacer el momento de oración. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, el versículo 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, nota aquí que la ira es contra aquellos que practican injusticia, contra aquellos que retienen la verdad con la injusticia. Pero dice que el Señor no nos ha llamado para ira, sino para vida eterna. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y que es el Señor Jesús el que nos librará de la ira y del juicio venidero. Hoy el Señor nos da la misma oportunidad a todos. Hoy podemos proceder con un corazón arrepentido ante Dios y que el Señor pueda causar cada día e impresionarnos con su Espíritu Santo para ser transformados. Vamos a hacer un momento de oración antes de concluir este repaso de la lección. Oremos. Padre Celestial que mora en los cielos, gracias una vez más por la oportunidad que usted nos ha dado de poder aprender a través de este estudio, oh Dios, que usted nos ama, que usted es paciente con nosotros. Ayúdenos en todo momento a tener un corazón contrito, arrepentido, Señor, y que su Espíritu Santo nos lleve cada día a una conversión genuina. Gracias una vez más por mostrarnos a través de esta lección las grandes maravillas que puede hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a mis hermanos y amigos presentes por estar aquí una vez más en este repaso, invitándoles para la próxima semana para otro repaso más la lección. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.